Woodhouse Chrysler Dodge Jeep Ram is bringing you more this holiday season, finishing the year with big savings on the entire model lineup during the Wrap Up the Year sales event. Save up to $13,000 off MSRP on a 2024 Ram 1500 Crew Cab Laramie 4x4 for qualified buyers. Explore all our year-end lease and finance deals at WoodhouseCDJRBellevue.com or WoodhouseChryslerJeepDodge.com. This is Woodhouse. With approved credit, tax title license extra. When financed with Chrysler Capital. $299 doc fee to its signing. Stock number BC240134. Offer expires 12/31/2023. See dealer for details. Hola a todos y bienvenidos al podcast Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre los temas de actualidad. Pero antes, permíteme presentarte al equipazo que nos acompaña hoy en el programa. María Popiuk. Hola, María. Hola, buenas tardes. Buenas. María es abogada y mediadora. También tenemos con nosotros a Cristina Cubiles, de Cubiles Asociados. Hola, Cristina. Hola, buenas tardes. Y para terminar, Enrique Sainz, de Fuster Fabra Abogados. Hola, Enrique. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal os ha ido la semana, chavales? ¿Todo bien? Pues lleno de planes. Muy bien, muy confinados todos. No habréis salido, ¿no? Como mucho a comprar, ¿no? No, Ni a comprar. Ni a comprar. Aquí la gente Esta moderna que hace las compras por internet. Somos muy online. Bueno, pues vamos a pasar al apartado de novedades. Os resumo, no podemos hacer muchas novedades porque no se ha publicado prácticamente nada desde la última vez que hicimos la intervención, que recuerdo que fue el miércoles por la tarde. Y bueno, simplemente dice que va a proveer a los colegios de guantes y de mascarillas. Entonces, bueno, pues menester que hubiera tomado la decisión, creo yo, hace un mes y no ahora. Pero bueno. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero a buenas horas aguante el verde. Eso dicen. Bien, hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es bastante interesante y está en boga, y es las responsabilidades que pudieran tener la difusión de las noticias falsas, que se conocen como fake news. Desde el nacimiento de las redes sociales, pues están cada vez más, se difunden cada vez más, ¿no? Y bueno, ¿qué opináis ustedes? ¿Tenéis me podéis dar una explicación de lo que se puede considerar una fake news? Pues sí, a ver, yo creo que, en primer lugar, para nuestros oyentes, para que haga una pequeña diferencia, porque tanto la prensa e Internet está muchas veces mezclando términos. Yo creo que primero es necesario hacer una distinción de los tres términos diferentes que hay en estos días. Uno es la que se denomina, por ejemplo, noticia de broma. Una noticia que claramente el único objetivo, pues eso, es crear una broma, hacernos reír. Pues todo el mundo conocemos páginas como El Jueves o El Mundo Today, en el que claramente son noticias. Por ejemplo, el otro día decían eso de que el rey, por ejemplo, abdicaba y fichaba por el Real Madrid. Obviamente esto no es una noticia falsa, esto es algo para hacernos reír, lo cual esto... Satírico. Algo satírico. Claro. Luego ya viene más la diferencia, por ejemplo, entre bulo y fake news. Por ejemplo, bulo se puede definir, podemos decirlo, como sería un hecho o una noticia que el único objetivo es difamar o intentar menoscabar a una determinada persona o un colectivo. Aquí, por ejemplo, podríamos englobar... Pues yo creo que estos días todos en las redes sociales estamos viendo diferentes bulos políticos, ya sea de cualquiera de las ideologías. Y por último, el último concepto que tenemos es el de fake news, que como su nombre indica, es una noticia falsa, pero a diferencia del bulo, esto está destinada a crear una situación de alarma en la sociedad o incluso utilizado por algunos colectivos para cometer un delito de estafa. Por ejemplo, hoy en día, supongo que todo el mundo, yo mismo lo he recibido estos días, un mensaje en el que nos instaba a ingresar una determinada cantidad en una cuenta destinada, pues, por ejemplo, a comprar mascarillas o material sanitario. Generalmente esas páginas hay ciberdelincuentes detrás que las utilizan pues, justamente para intentar sacar dinero a un determinado colectivo más vulnerable o más propenso a caer en estas trampas. Y bueno, en el programa de hoy, bueno, yo creo que podemos hablar incluso de tanto de los bulos como de las fake news, porque entiendo que las primeras son noticias satíricas, que bueno, ya sabemos, el Mundo Today y otras tantas, ¿no? que las utilizan que nos sirven bastante para amenizar, ¿no? Entonces, si queréis podemos entrar en los tipos delictivos que puede cometer una persona que crea una noticia falsa, por ejemplo. Bajo vuestro punto de vista, ¿qué hechos delictivos creéis que comete una persona que la crea y la comparte? Porque son dos, yo creo que son dos formatos diferentes, ¿no? A ver, el que la crea en función al contenido de la noticia o de el fin que pretenda
conseguir, puede cometer el delito de injuria si lo que pretende es difamar a una persona o desprestigiar, menoscabar su proyección pública. Por otro lado, el delito de daños en general, porque se pudieran estar cometiendo si tiene una cuantificación económica y si se ha introducido una serie de cantidades por medio, se ha caído en la trampa, se podría estar entre el delito de daños o el delito de estafa en función al contenido de la noticia. Y yo creo que la página desde la que se difunda la información, en todo caso, la plataforma, por ejemplo, Twitter, la plataforma desde la que se difunda la información, en todo caso, es responsable civil subsidiario. No sé si mis compañeros tienen otra impresión. Yo entiendo que no debería, ¿no? Si yo tengo una plataforma en la que se pueden publicar, por ejemplo, Twitter, ¿no? Vamos a poner Twitter como medio de comunicación, ¿no? Que se publique lo que el usuario cree y publique ahí, no tiene por qué, no tengo yo como responsable de la empresa, no tengo yo por qué ser responsable subsidiario de tal hecho, ¿no? No puedo tener un policía Aquí hay un problema de fondo, ahí quería llegar, aquí hay un problema de fondo y es que no se puede de ningún modo, y además con el sistema de información que tenemos sería prácticamente imposible instaurar un sistema de control de la veracidad, ¿vale? Pero la medida en que esa plataforma se sirve para dar contenido pudiera ser considerada como responsable civil subsidiario. Facebook ha añadido una nueva versión para intentar luchar contra esto, porque bueno, ya sabemos que Facebook ha sido, digamos, bueno, el tema de las fake news fue en Estados Unidos cuando Donald Trump ganó las elecciones, tuvo muchísimo que ver el que se difundieran noticias falsas. Y Facebook, para luchar contra esto, ha sacado un sistema en el que cuando tú ves la noticia, no sé si os habéis fijado, a la izquierda, veis el medio que publica y tiene un semaforito verde, amarillo o rojo en el que te dice, oye, pues el medio es normal, digamos, se entiende como un medio que suelen publicar noticias veraces, o a lo mejor es que, oye, cuidado, naranja es, oye, ten cuidadito, y rojo es, mira, no te fíes. Pero bueno, aún así yo puedo publicar una foto con un texto desde una página externa, es que no hace falta que sea una página web, sino que sea una página de Facebook, por ejemplo, y que se comparta y se difunda por las redes como pólvora. Claro. Realmente, bueno, en esta línea que estabas también comentando, es verdad que plataformas como Facebook, Twitter están instalando ciertos, digamos, como algoritmos que permiten detectar estos problemas. ¿Qué pasa? Que las soluciones propuestas que incluyen la legislación a los medios de comunicación desde las modificaciones de algoritmos realmente no es efectivo al 100%. Entonces, bueno, pues investigando sobre este asunto, he estado revisando artículos científicos. En Holanda una plataforma donde es parecido a un videojuego, ¿vale? Y lo que, bueno, se llama Bad News, Malas Noticias, y es un juego gratuito online que realmente ha cosechado múltiples premios porque los jugadores empiezan como usuarios anónimos de Twitter y crecen hasta convertirse en magnates de los fake news. ¿Esto qué quiere decir? Que usando diversas estrategias de manipulación para ganar seguidores y sin perder credibilidad en la red, digamos, hace como un simulacro donde el propio jugador se pone en la piel de esa persona que está difundiendo el bulo. De esta forma, pues digamos que es una forma en la cual ayuda al propio usuario en la realidad a distinguir, ¿vale?, cuando estamos hablando de una noticia falsa o no. Y la verdad es que, bueno, desde su lanzamiento a principios de 2018 se han jugado más de 500.000 de partidas y casi 15.000 personas respondieron a la encuesta del juego y cuyos resultados, bueno, pues se publicaron en revistas importantes. Y se detectaron realmente que estas personas sí que, bueno, pues son ahora, digamos, mucho más eficaces, mucho más rápidas a la hora de ver cuándo realmente una noticia es falsa o no.
Digamos porque que eso, la intención de ese juego me imagino que será el educar a la persona que está jugando para saber identificar cuando una noticia es falsa de cuando una noticia es real. claro, los resultados de este estudio demuestran que tras jugar las personas pues rebajaron muchísimo, digamos, la fiabilidad a esas noticias engañosas Uh-huh. y bueno, pues es, digamos, una medida mediante, ¿no? Como un juego, pues la propia persona aprende a diferenciar el bulo de la realidad De realidad. y que realmente ha dado resultados. O sea, es una investigación muy, muy eficaz y creo que está A mí, bien conocerla y, oye, pues entrar a ver un poco de qué va. claro. Sobre todo, bueno, si intentar, si eso lo pueden hacer los técnicos, crear algún tipo de algoritmo que reconozca el paso previo y Claro, cuál es el gatillo que hace que eso salte. claro, y Yo, junto con esto, sí, junto con esto, bueno, pues también quería comentar que en esta línea, claro, a veces nos preguntamos, bueno, y desde la Unión Europea no se hace nada para, digamos, ayudar a distinguir estas noticias y demás. Bueno, pues la Comisión Europea, tengo que decir que ha creado un grupo de expertos donde está intentando, digamos, ayudar a las personas a ayudar a distinguir estos fake news. Y nos han dado, pues, unos consejos o unas, digamos, ítems, ítems a seguir para ver cuándo realmente estamos ante un bulo o no. Entonces, bueno, pues os voy a decir algunos, son muchos, ¿vale? Voy a mencionar algunos para que cuando veamos la noticia y dudemos de si es verdadero o no, pues apliquemos estas técnicas. En primer lugar, es el titular, ¿vale? Cuando veamos realmente que, bueno, el titular es muy extraño, o suele, digamos, tener una letra muy mayúscula, todo muy mayúscula, muy exagerado, pues bueno, debemos de dudar. También, por ejemplo, el autor, si la noticia carece de firma, es un aspecto que puede hacernos sospechar, ¿vale? Las fake news generalmente tienden a ser anónimas y no incluye evidentemente el nombre del autor. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para identificar este tipo de noticias falsas es la fuente y el medio. Por ejemplo, el formato, porque las fake news suelen contar con un formato diferente, con muchos colores, tamaños, incluso la redacción, como he dicho antes, bueno, pues una redacción con muchas mayúsculas o incluso con errores de puntuación, fallos. Y bueno, entre otros también, los que más me ha llamado la atención, por ejemplo, son las imágenes y vídeos. Vemos que el apoyo visual de las noticias es fundamental y las imágenes y vídeos deben estar muy cuidados. Entonces, en estas noticias falsas, pues vemos imágenes que realmente están fuera de contexto o retoques bueno, pues analizándolo un poco vemos que es falso. Este también es un artículo que está publicado, estas recomendaciones están publicadas bueno, en la revista Internacional de Comunicación de la Universidad de Sevilla y la verdad es que, bueno, pues da muchos enfoques y ayuda mucho a identificar este tipo de noticias falsas. Es verdad que tendríamos que ver qué tipo de persona es la que comparte este tipo de noticias, porque es verdad que aquí debemos centrar también el que quizás las personas más jóvenes tienen un poquito más de criterio, depende también el tipo de formación, que si tienen más formación o menos, y las personas mayores suelen ser muy propensas a compartirla. Y esto tiene un porqué, y es un porqué es muy lógico. Ahora cuando os lo diga vais a caer en la cuenta. Una persona de los años 50 o de los años 40 se ha vivido siempre con un medio de comunicación, con dos medios de comunicación a lo sumo. ¿Qué pasaba? Que cualquier noticia que se publicara en esos medios era veraz, era real, lo que había es lo que había. ¿Qué pasa? Que ahora, al haber tanta posibilidad de crear una página web, que ya de por sí lo puedes transformar en un periódico de la noche a la mañana, te hace que al poner una noticia, la persona que comparta dice, es que esto lo dice una página web, esto tiene que ser verdad.
Entonces, eso por el lado de las personas que lo comparten. No sé cómo lo veis. Ustedes, la experiencia que tenéis de vuestros contactos en Facebook cuando comparten noticias, ¿qué tipo de perfil suelen tener? Yo creo que Ángel ahí la ha dado la clave, pero el problema tanto no es el que crea la fake news, sino que el que comparte la fake news, el que después lo está compartiendo en las redes sociales. Por eso es muy importante hacer una apreciación importante, que es que los delitos que se pueden cometer con la fake news se aplican tanto al que crea la fake news como al que lo difunde. Claro. Pero ¿significa eso que si yo difundo una noticia falsa me estoy cometiendo un delito? No. A ver, hay que matizar. Yo creo que hay que matizar. Únicamente una persona que difunde una noticia falsa estaría cometiendo un delito si sabe que es falsa. Es decir, si el origen, tú recibes una noticia y sabes que es falsa y aún así la difundes, sí puedes cometer un delito. A ver, obviamente yo creo que en esta tertulia todos somos suficientemente inteligentes para no compartir noticias falsas, pero supongo también que todos tendremos en nuestras redes sociales pues sí, 1 o 2 personas que se dedican a publicar noticias falsas, la mayoría de ellas con fines políticos. Sí, estos obviamente personas, en principio habría que creer que no saben que es lo que has dicho tú, o son algunas personas mayores, o personas que no han entrado en el fondo del asunto, no han entrado a leer el artículo completo, a leer la fuente. Comparten el titular simplemente. Ese es el problema. Claro. Es que hay muchísimas veces que se comparte sin un ánimo negativo, sin ánimo de continuar con la difusión de una mentira, sino todo lo contrario. La creencia de lo que se contiene es cierto. Uh-huh. Y se pretende informar a otro de eso que contiene la información. Y a este respecto, todos habremos recibido muchísima información sobre el dichoso COVID y medios para frenarlo, medidas de prevención que debes de tomar tú. Si se pega el COVID, se pega los zapatos, no se pega los zapatos, si tienes que fregar la comida, no tienes que fregar la comida, cómo frenarlo, cómo no frenarlo, qué es útil, qué es inútil, que si bebe un vasito de agua cada 15 minutos porque eso hace que el COVID haga no sé qué. A ver, y quien te manda eso no creo que esté pensando en ningún mal para ti, ni nada parecido. Creo que lo único que está pensando es, si esto es bueno, voy a informarle a esta persona, pero desde una posición súper positiva. No es negativo con ánimo de difamar ni de difundir bulos. Por eso creo que hay determinadas noticias y difusiones que se hacen donde a efectos penales se pierde una de las partes relevantes, que es el dolo. Si no hay dolo, si no hay ánimo de cometer ningún tipo de delito, difícilmente se le podrá imputar o se podrá sostener una tipificación penal frente a esa persona, porque al no haber dolo, al no haber ánimo de difamar en el sentido de menospreciar a una persona o a una cosa, se rompe el tipo delictivo, con lo cual no tenemos ninguna trascendencia. Será mentira la noticia, eso no va a corregir la falsedad, será totalmente mentira, eso no lo hace verdad. Lo único que a esa persona que lo difunde, en modo alguno, se le puede imponer una sanción penal. Claro. Desde mi punto de vista, al ausentarse el elemento del tipo. No, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero el problema es que, desgraciadamente, todos vemos que también hay muchas noticias que sí tienen un objetivo, difamar a alguien. Que ahí tú hace un momento, Cristina ha mencionado los delitos, injurias o calumnias que se cometen con esos delitos. Pero es que también hay otros delitos contenidos en el Código Penal que también se cometen con la difusión de esas noticias falsas. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el delito de incitación al odio. Sí. A modo de ejemplo, por ejemplo, hace unos meses un partido político, no voy a decir nombres, un partido político de aquí, difundió, por ejemplo, que el 90% de los autores de los delitos de violencia de género eran inmigrantes ilegales. Obviamente, esto se está difundiendo un hecho falso, pero ¿qué se persigue con esta noticia? Se persigue justamente incitar al odio, que un colectivo menosprecia, un colectivo que en este caso son los inmigrantes ilegales. Por eso es muy importante contrastar las noticias. También otro delito que también en estos días se está difundiendo muchísimas veces son, por ejemplo, los delitos de desórdenes públicos. Quiero decir, por ejemplo, me estoy inventando una noticia. Por ejemplo, en el hospital de no sé cuántos se está cometiendo un delito, creo que el otro día leí en noticias que había hospitales que están inyectando o lejía o una sustancia rara en los pacientes. Pues obviamente, si con esta noticia
las fuerzas y cuerpos de seguridad, la policía, la Guardia Civil, acude al hospital o acude a un centro porque alguien ha anunciado que está cometiendo un delito, claro, estás movilizando ya un colectivo. Yo creo que es con estas noticias con las que hay que tener muchísimo cuidado. Como ha dicho Cristina, afortunadamente, la mayoría pues son noticias que con un poco de contraste o con un poco de sentido común se ven claramente que es algo falso. El problema es que, desgraciadamente, hay muchas otras noticias que buscan difamar a una persona, ya sea políticamente hablando, o difamar o menospreciar un colectivo. Y estas son las que debemos tener mucho cuidado, ya que hay mucha gente con la piel muy sensible que esta noticia, vamos, es como encender la mecha en ese sentido. Totalmente de acuerdo con Enrique, es que no solamente hay fake news de calumnias, sino que existe, por ejemplo, fake news con mensajes de alarma, atentados terroristas o incluso catástrofes que realmente implican situaciones de peligro para la sociedad y esto hace necesario el auxilio y la activación de servicios de emergencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la afirmación falsa o simulación podría ser consultiva realmente de lo que ha dicho Enrique, de delito de desorden público, que consultando rápidamente el código está en el 561 Código Penal y bueno, pues que considero, creo que está con penas de 3 a 1 año de prisión y multas hasta 18 meses. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Y realmente, ¿qué solución hay ante todo esto? Pues básica, fundamental y de sentido común es consultar siempre fuentes oficiales. Siempre. Totalmente Fíjate, de acuerdo. claro, de acuerdo con DAS Seguros, que he estado también investigando, nos dice que solamente un 14% de la población detecta las noticias falsas. O sea, aunque creen hacerlo 6 de cada 10 receptores. O sea, sí, pero eso tiene una lógica, ¿verdad? Y la lógica es que juegan con los signos cognitivos nuestros a la hora de la redacción de los titulares. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, te digo algún caso, por ejemplo, que te ves alguno que dice 10 costumbres de los mayas que nunca vas a creer que existen. A ver, no tiene nada que ver con esto, pero dices tú, coño, que yo no lo voy a saber, pues yo lo voy a saber. Mi cuñado lo va a saber, yo también lo quiero saber. Entonces, ese tipo de titulares juegan con los signos cognitivos y hacen que el clic sea rápido y el compartir sea igual de rápido. Porque está tan fácil de compartirlo. Lo ponen tan sencillo, un simple retweet. Tú tienes 600 seguidores en Twitter o 200 amigos en Facebook, que cualquier persona media los tiene, y compartir eso es un clic. Y en el momento en el que tú compartes, le llega a todas las personas que te tienen en la red. Y si otra persona lo comparte, le vuelve a llegar a todos sus amigos. El problema de esto es la velocidad con la que se expande esto, ¿no? Si hubiera un paso intermedio, si tuvieras que darle, oye, ¿has chequeado bien al usuario que está publicando esta noticia? Ah, pues no. Pero eso tiene un gran problema. Ese es el control de la veracidad del que hablábamos al principio. O quién dice qué criterio de verdad instauramos, qué es verdad y qué es mentira, porque hay algunas cosas que son mera apreciación. Las noticias son las mismas y las puedes leer en 7 periódicos, que en 7 periódicos tienen un matiz distinto, una conclusión distinta. ¿Hay alguno que esté mintiendo? Pues probablemente no, solamente, a ver, esto es derecho también, prácticamente todo es interpretable. Sí, pues sí. Con el tema de cómo se da la información exactamente igual. Y si ponemos este paso intermedio que tú indicabas, Ángel, yo creo que llegamos al problema de que estaríamos imponiendo un control de veracidad de quién controla a ese controlador de veracidad. Sí, no, y al guarda que lo guarda, lo de siempre. Exacto. Lo que me refería era a que la red social, que realmente esto es lo más donde más se comparte viene a ser la red social. Entonces, oye, un simple check. ¿Ya has comprobado que efectivamente este usuario o esta fuente es verídica? ¿O está dentro de las fuentes? O que haya una base de datos de fuentes, ¿no? Pues mira, Ángel, perdón. Dime. No, en ese sentido que decías tú de que haya una base de datos, existe ya una verificación de datos que se llama Snopes,
que tú pones, bueno, la noticia que crees que es falsa y te dice realmente consulta la base original y te dice si es verdadera o no. O sea, que tenemos herramientas que podemos utilizarlo en este sentido. Claro, pero es lo que estaba comentando antes de esto. Es tan fácil compartirlo y tan complicado salirte de tu red social e irte a Snop que tú me has comentado y comprobarlo, que es que no lo vas a hacer. Porque en lo que te están llamando en el momento es compartirlo. Oye, que yo Claro. acabo de recibir esta información que creo que es valiosa y es interesante para terceros. Se lo tengo que comunicar a toda mi gente. Entonces, lo fácil que es Ahí compartir. está crear la concienciación un poco ¿no? Y decir, oye, es que también es nuestra responsabilidad ¿no? Transmitir a los oyentes que cada vez nosotros mismos tenemos que hacerlo, porque al final estamos difundiendo algo que a lo mejor está creando perjuicios sin nuestro saberlo a terceros. Sí, También hay consecuencias detrás de todo esto. No, consecuencias hay, lo sabemos. Ya por hacer un desglose de lo que hemos hablado, delitos contra el honor, injurias y calumnias, delitos de odio, delitos de desórdenes públicos, por resumir, ¿no? Después, bueno, que pueda haber otro tipo de delitos, pues derivados, pues a lo mejor. ¿Cómo lo veis? ¿Veis otro más? Sí, daños, estafas, hay más. El que hemos utilizado al principio, es decir, desgraciadamente, durante las situaciones de crisis, como puede ser ahora la crisis del coronavirus, pues hay muchos ciberdelincuentes que se dedican a mandar mensajes que son falsos, es decir, difundiendo pues de el hospital de no sé cuánto necesita mascarillas o necesita por ahí, ingresa tú no sé cuántos. Y lo que ha dicho Ángel antes, hay un colectivo que suele ser más vulnerable, que suelen ser las personas mayores, que desgraciadamente pican y dan sus datos o clican, y en el momento que clican acceden a sus datos, ya no sea bancarios, sino los datos del ordenador, y esto es lo que principal hay que tener cuidado. También yo creo que antes, tanto Ángel como María, creo que ha sido María la que ha dicho también que hay páginas ya para contrastar estos. En España, se puede dar un poco de publicidad aquí también, hay una página en concreto que os invito a todos, a vosotros, que escuchéis meteros, que es maldita.es. Maldita.es no es de ningún colectivo político, ni de derechas ni de izquierdas, simplemente diariamente se dedican a sacar las noticias que están difundiendo por ahí y te dicen si son verdad o son mentira. Algunas, por ejemplo, no se han visto. Yo creo que es importante contrastar las noticias y, sobre todo, leerte bien el titular. Leerte muy bien el titular, leértelo entero. No solo leer el título y compartirlo. Leerte bien el contenido y luego ver la fuente. Porque, afortunadamente, no todos los periódicos comparten esas noticias. Pero, bueno, hay que leer bien esto. Porque yo creo que el problema, no sé qué pensáis vosotros, es que en España no existe actualmente una ley contra las fake news. A diferencia de que existe, por ejemplo, en Francia o en Italia o en Alemania, en España había propuestas de ley. Propuestas del PP, propuestas del PSOE, pero no hay una ley como tal. Entonces, claro, estamos en una situación un poco de incertidumbre. Claro. Creo que podemos concluir, o corregidme si me equivoco, si no lo entendéis igual que yo, que el delito por difundir o difamar el contenido que es falso o es mentira, como tal, no existe. No. Lo que sí está castigado es cuando ese contenido difama el honor de otra persona, la difamación sí está castigada. Cuando esa difamación tiene trascendencia en el orden económico, esos daños económicos sí están castigados. Económicos personales o económicos a nivel de empresa y de transacción económica en distintos tipos penales. Pero la difamación per se no está castigada. No existe el delito de difamar o difundir noticias falsas. Porque desde mi punto de vista esto debe de ser así, porque no toda mentira es penalmente relevante. Únicamente es relevante penalmente, y estoy con María en que hay mucha mentira y hay mucha difamación, y sí que es cierto, me parecen valiosísimas las herramientas que han dicho Enrique y María sobre cómo contrastar información, pero penalmente no toda mentira tiene trascendencia jurídica. Entiendo. Sí, yo comparto contigo. Yo creo que por la línea de la conversación, la mayor parte de los tertulianos lo compartirán. Desde mi punto de vista, sería súper interesante regularlo en lo que hace a noticias sobre seguridad, economía o salud. ¿Por qué?
porque son bienes jurídicos generales muy importantes cuya conservación debemos de colaborar todos, y si lo dejamos sin un padre que ampare esa difamación, un padre en el sentido de que o el fiscal lo pueda perseguir de oficio o le damos un artículo en el Código Penal que habilite a determinadas personas a formular querella de denuncia o accionar frente a las personas que difuminen, o no se persiguen, porque no sé cuál es vuestra impresión. No, ¿Cuántas noticias los delitos conocemos? contra el honor es el propio el que lo tiene El perjudicado tiene que formular querella. Claro, ahí no entra la fiscalía, no entra de oficio. Claro, entonces yo lo único que he encontrado de que se haya iniciado de oficio, que no es de oficio per se, tiene su juego. Matice, ¿no? Sí, es la fiscalía. La tuitera, ¿no? Exacto, Sí, que ese se inicia, lo cuento rápidamente. Una tuitera de Barcelona cuelga en Twitter un vídeo de Brasil, creo que es, diciendo que esos actos se cometen allí en Barcelona por menores extranjeros no acompañados. Entonces, esos menas realmente aquí están tutelados. Entonces, por eso tiene sentido que sea la Fiscalía quien para protegerlos lo inicie de oficio. Claro. Pero si no fuesen menas, si fuesen ninis, por ejemplo, no podría iniciarse. No sé cuál es vuestra opinión al respecto. Claro, es que, por ejemplo, en el caso del coronavirus, las noticias que están viendo por ahí, que las acabo de ver ahí mismo en maldita.es, que lo ha comentado Enrique, ¿quién puede perseguir eso? Bueno, lo puede perseguir la Fiscalía de Oficio por daños a la salud, que daño a la salud como tal, no lo veo yo. No. Es que por eso llegada sí, de buscar unos objetos protegidos que sea la economía, la salud y el... Exacto. Sí, te entiendo. Por eso yo decía seguridad, economía y salud. ¿Por qué? Porque son 3 bienes jurídicos muy importantes, pues son 3 puntos muy importantes para la sociedad, que ¿quién los protege? Porque ¿quién protege que no se difame sobre la salud? O sea, ¿quién tira para adelante con esa querella? ¿Quién puede? ¿Quién estaría legitimado? Dotar a la Fiscalía de armas para poder combatir y proteger a estos 3, ¿vale? Sí, a mí me parece una buena conclusión. Sí, yo en ese sentido... No, sigue, Enrique. No, que digo que una pregunta que se puede hacer y que supongo que mucha gente está haciendo es ¿qué se puede hacer entonces para evitar combatir las fake news? Es decir, porque obviamente es como dice Cristina, no todas las fake news son delitos. Pero entonces, obviamente, los que son delitos, obviamente, pues abrimos la vía penal. Pero ¿qué pasa con los que no son delitos? Como no hay una ley aquí, como no tenemos ninguna ley, como hemos dicho al principio, pues yo creo consejos, por ejemplo, María ya da unos cuantos buenísimos, pero, por ejemplo, consejos los que hemos mencionado hace un momento. Leerte bien la noticia, contrastarlo. Si tenemos constancia, por ejemplo, de que es una noticia falsa y que está cometiendo un delito, en primer lugar, no difundirlo. Eso es lo primero. Y avisar también a la persona que no lo ha enviado para que no difunda, que a lo mejor no puede servir, pero a veces establecer una cadena de no difusión puede ayudar. Y luego también comunicarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando claramente lo que estamos recibiendo puede ser constitutivo de delito. Luego ya decidan ellos si hay una investigación o no, pero al menos ser unos buenos ciudadanos y no propagar más. No sé si todos habéis visto un meme que están difundiendo por estos días de unas cerillas que establecen que todas las cerillas van prendiendo y quitan una de ellas. Pues justamente esto es el ejemplo. Si una de ellas se quita, las noticias no se difunden más. O sea, yo creo que tenéis ese meme, me lo pasáis, que lo vamos a poner también en las notitas del programa para ilustrarlo un poquito más. Sí, por eso... Y ya por último me surge una idea, una pregunta que a ver cómo pensáis vosotros, y es ¿dónde queda la función social de los medios que recoge la Constitución española de transmitir informaciones veraces? ¿Cómo veis aquí esa digamos, ¿no? Esa dificultad entre la libertad de prensa y difundir algo que no sea veraz y que la propia Constitución es totalmente
contra la Constitución. Claro, pero es que la libertad de uno, o sea, la libertad de uno empieza a no terminar la del otro, entiendo. Entonces la libertad de prensa sí, pero si vas a empezar a difundir una noticia falsa con intención de hacer daño a un tercero, no entiendo que ya se pasa de la libertad de prensa, se está excediendo. Claro. La prensa tiene que ser veraz, la noticia que se publique. Si vas a publicarte algo que te has inventado, se va de la manga para desprestigiar a tu vecino de al lado, yo entiendo que eso no es prensa. Claro, lo que pasa es que muchas veces, bueno, según he podido investigar, el argumento de no regular esto es porque muchas veces choca con la libertad de prensa y demás. Esas son las excusas que, bueno, pues quizá desde mi punto de vista son excusas, no sé desde otro punto de vista, pero por qué no de la regulación, una de las cuestiones es por esa libertad de prensa, de expresión, de poder expresar con libertad lo que tú piensas. Ahí ya, pues claro, entraría en juego ver si eso es verdad o no y cómo regular eso, que es lo que estamos hablando ahora. Y respecto a lo que os decía anteriormente, la Constitución, si acudís al artículo 20, pues dice, ¿no? Transmite esa libertad de transmitir informaciones veraces. En este caso, ¿creéis que estamos en ese dilema de transmitir o no información veraz? Claro. A ver, yo aquí, al hilo de la reflexión de María, pongo otra. Yo creo que es lo que en una intervención anterior ya he hecho esta reflexión y creo que viene muy al hilo de lo que está diciendo ahora mismo María. Los hechos son los que son. Y ahora tenemos 7 periódicos y los 7 lo cuentan distinto, con un matiz distinto y con un elogio a un partido político y un desprestigio al partido contrario. Y todos están informando y probablemente ninguno llegue a decir ninguna mentira. Por eso llegaba yo al punto de que no todas las mentiras son penalmente relevantes. Hay algunas formas de contar las cosas que, desde mi punto de vista, deben de estar permitidas por esa libertad de prensa. Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, por eso es muy importante pues ser conscientes desde mi punto de vista, concluyo diciendo que es muy importante pues tener en cuenta lo que estamos leyendo y lo que estamos transmitiendo. Y por ahora, ante esta falta de regulación, pues no nos queda otra que consultar bases de verificación o pues seguir las pautas que he establecido anteriormente y verificar el portal online veraz y verdadero si realmente es así o no la noticia, aunque nos cueste un poco más, pero lo veo fundamental. Sí, pero yo creo que el problema no lo tenemos nosotros, sinceramente. Y vuelvo a reincidir nuevamente en el que... Porque yo no comparto si no veo que la noticia sea real y me informo del medio y contrasto datos. Yo no comparto. Ni ustedes tampoco lo hacéis, estoy totalmente seguro. ¿Quién lo comparte? Personas desinformadas y personas mayores, aunque estén formadas, pero personas mayores que reciben la nota de una página web que entienden que es un periódico totalmente como cualquier otro de los de medios de comunicación. Yo creo que el problema está ahí y eso combatirlo es muy complicado porque eso es cambiarle la mentalidad a las personas y es difícil. Es educación, ¿no? O sea, en ese punto ya estamos entrando un poquito en educación social. Concienciación, perfecto. Social en general, de qué se debe hacer y qué no hacer y ante la duda no compartir, que yo creo que es la premisa básica. Claro, qué mejor que empezar, ¿no? Expresando a los oyentes lo que estamos diciendo. O sea, concienciar desde aquí ya es el primer paso para parar, ¿no? Lo que decía antes Enrique, quitar la cerilla que nos siga esa llama. Yo finalmente me encantaría recordar que tenemos una ley desde 1984, que se dice pronto, pero ahí está, es ley orgánica y es reguladora del derecho de rectificación. Creo que viene muy al hilo de este tema que estamos hablando, porque estamos centrándonos todo el tiempo en la persona que con conciencia y con mala fe
difunde una noticia falsa, pero también podemos pensar en todas aquellas que por cualquier motivo, porque no contrastaron bien, porque pensaron que tomaban la información de una fuente fidedigna y finalmente no lo era, difunden o dan una información falsa. En ese caso, esta ley prevé la forma y el rito que debe de seguirse para la rectificación, ¿vale? Se publica una noticia falsa, el afectado advierte que la noticia es falsa y dentro de los 7 días siguientes a ver que esa noticia es falsa, puede comunicarle por un medio fehaciente la falta de coherencia y de contenido de veracidad de la información que está publicando, invitándole a rectificar. Y esa rectificación debe de darse en un plazo no superior a 3 días, en el mismo medio y con la misma publicidad que tuvo la primera información. Yo esa la he Y se utilizado. rectifica. Yo también la he utilizado y además de una forma bastante exitosa. Y me parece muy interesante traerla aquí a colación porque, oye, estamos hablando todo el tiempo de fake news y, oye, que es que nos podemos encontrar perfectamente con alguna situación en la que es que no había ninguna intención de publicar algo falso. O, bueno, había intención de publicar algo falso, pero antes de meternos en lo que supone un procedimiento penal, porque todo lo que hemos hablado en esta tertulia, charla, conversación entre compañeros, ha sido todo desde el punto de vista penal. Pero tenemos ahí una vía civil que se abre en el supuesto de que este señor o este medio de comunicación no quiera rectificar, que por regla general, yo todas las situaciones que me he encontrado se ha rectificado de más de buena fe y en un plazo brevísimo. Creo que es una herramienta muy interesante. Son brevísimos, sí. Que pese a ser del 84, que ha llovido, como tú has dicho, es relativamente ágil. Mi sensación es que, pese a ser del 84, es poco conocida. Y todo el mundo va por el delito de daños y se mete, pues ya te estoy poniendo una denuncia en el juzgado y ya estamos. Y es un poco como, no, para. Que tenemos que esto con un burofax lo paramos en 7 días y no tenemos que. No tenemos y tampoco hace falta. Yo lo hice por correo electrónico al medio y fue de un día para otro prácticamente. Y desmintieron la noticia anterior y contactaron datos y sin problema ninguno. Súper rápido. Lo mío fue por burofax y, vamos, yo siempre que hago, cuando la ley me diga fehaciente, para mí lo fehaciente es un burofax. Y tiro por ahí, certificación de contenido y de todo. Tú es que eres más bestia, yo prefiero siempre el diálogo previo. Bueno, eso tampoco es así. Bueno, verás, a mí no me mandes si la ley dice medio fehaciente, bueno, a ti sería distinto, pero si la ley me dice que yo debo de comunicarme por un medio fehaciente, es evidente que salvo que tenga una relación fluida con el medio de comunicación que ha publicado, pero si no conozco de nada al director del periódico o del medio de comunicación ni al periodista, para mí medio fehaciente es un burofax, la dirección que tenga el periódico y tirando para adelante. Yo estoy con Cristina también. Antes de tomar cualquier acción o querella, pues lo primero es vamos a solucionar las cosas hablándolo, ¿no? Y como dice también Ángel, pues de esta forma extrajudicial, pues mucho mejor que acudir a otras acciones más serias. María, ¿y tú como mediadora qué solución, cómo acercarías a las partes? ¿Qué posición intermedia encontrarías para un supuesto así? Pues mira, es fácil. Básicamente, si una parte considera realmente que con un simple perdón y con un reconocimiento público de esa noticia falsa o etcétera, pues le vale. Y la otra parte realmente también está, dispuesta a ello, simplemente con hablar y abrir el tema, hablar el por qué lo ha hecho y con qué intenciones y realmente si lo ha hecho queriendo o no, pues las cosas se solucionan por sí mismas. Pero simplemente las personas tienen que tener esa predisposición de quererlo. Si no, es inviable porque no se puede solucionar una cuestión si las dos partes no quieren por sí mismas, porque no le ven solución. Entonces, simplemente con una llamada y preguntándoles, bueno, en mediación lo llamamos caucus, que son como hablar con las personas, las dos partes, pues por separado. Si, por ejemplo, las partes no se quieren ver y el mediador en este caso quiere hablar con una parte porque esa parte lo ha pedido de forma individual, se establece un caucus
previamente y se entabla el tema sin problema. Que el mediador ve en este caso que realmente la otra parte no da su brazo a tercero y no hay forma de llegar a un entendimiento, se pone en constancia, en conocimiento a la otra parte y se va a intentar, dentro de la medida posible, poder alcanzar algún cierto tipo de acuerdo, pero, insisto, si las dos partes se niegan rotundamente, no se va a poder llegar a ningún acuerdo y solucionar el problema, claro. Pues ha quedado una tertulia bastante interesante, creo yo. Hemos llevado esto hasta la mediación. No sé, cada vez que está María nos suele manipular, ¿eh? ¿No os habéis dado cuenta? Sí, nos arranca la toga. La mediación. No, la toga la habéis quitado antes de entrar. Dime, Enrique. No, que espera cuando lleguemos al tema de abogacía mientras mediación. Ahí sí que va a haber sangre. Ahí vamos a sacar Ahí sí, no querías tu guerra entre nosotros, ¿sabes? Ahí vamos a ver qué es mejor. Pues de eso vamos a hablar próximamente. Ya se lo adelantamos a la audiencia que estamos preparando un programa muy, muy, muy chulo de mediación versus judicialización. Que tiene ya bastantes interesados en combatir y por decirlo de una manera, y eso lo vamos a publicar dentro de poquito, no sé si la semana que viene o la otra va a salir ese programa. Y bueno, ya por terminar, decir a la audiencia dónde pueden contactar con ustedes, dónde pueden encontrar vuestras redes sociales, vuestras páginas web si queréis ponerla, vuestro correo electrónico, lo que queráis. Tenéis un minutillo para hacer spam de vosotros mismos. Bueno, yo soy Cristina Cubiles y a mí como más fácil me encontráis por las redes sociales de LinkedIn. Bueno, pues yo soy Enrique Sainz Rodríguez. También en el momento que pongas mi nombre en internet también sale directamente la página web de LinkedIn y que por ahí se puede contar perfectamente porque estoy no conectado 24 horas, pero prácticamente. Bueno, por último yo, María Popiu, con C y K al final, me puedes encontrar tanto en Twitter como en LinkedIn. Y para finalizar yo, Ángel Seis Dedos, desde Sevilla. Mis redes sociales son todas Ángel Seis Dedos. Podéis encontrar en cualquiera de las que existan y las que se vayan a crear. Y a través de la página web a6dedos.com. También podéis visitarnos en la web www.tertuliajurídica.com. Y hay un apartado de tertulianos en las que se encuentran los perfiles sociales de cada uno de los tertulianos que pasan por este programa. Y bueno, este ha sido el programa de hoy. Espero que te guste y si te interesa puedes compartirlo en las redes sociales. Se va a publicar en la plataforma de podcasting iVoox o iVoox, no sé cómo decirlo, ni el propio dueño por lo visto sabe cómo se llaman. Y próximamente pues intentaremos estar en las plataformas como Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Y nada más, damos por cerrado el programa de hoy. Espero que os vaya muy, muy bien la semana. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Abrazo. Hasta luego.
Woodhouse Chrysler Dodge Jeep Ram is bringing you more this holiday season, finishing the year with big savings on the entire model lineup during the Wrap Up the Year sales event. Save up to $13,000 off MSRP on a 2024 Ram 1500 Crew Cab Laramie 4x4 for qualified buyers. Explore all our year-end lease and finance deals at WoodhouseCDJRBellevue.com or WoodhouseChryslerJeepDodge.com. This is Woodhouse. With approved credit, tax title license extra. When financed with Chrysler Capital. $299 doc fee to its signing. Stock number BC240134. Offer expires 12/31/2023. See dealer for details.